días de nuevo a todos. Qué bueno estar aquí comenzando nuestro curso del programa de obreros. Hace 8 días tuvimos una presentación que fue presentación de los estudiantes, también de las generalidades del curso. Pero realmente hoy comenzamos, la introducción es el día de hoy y espero que lo que pues charlamos la vez pasada haya estado como en nuestra cabeza, en nuestra mente, para poder complementar un poco hoy y seguir como construyendo este marco conceptual, teórico y también de contextualización para abordar toda la temática de las lecciones del curso que fueron expuestas. Entonces hoy nos corresponde hacer como un primer acercamiento, así lo hemos denominado, lo he denominado, un primer acercamiento yo diría que al servicio, que es, como les digo, entonces el marco teórico, práctico también en algún sentido, del curso en particular. Entonces, comencemos con Sebas. Yo voy a poner un versículo, tú lo lees y me dices como qué te llega a ti de ese versículo en particular. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y los ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Okay. ¿Qué mensaje te llega a ti a primera lectura de este pasaje? Dios nos está diciendo que temamos. Ajá. Y que andemos en sus caminos y que los amemos. Ok. ¿Te parece fácil eso que plantea el versículo? No, complejo. ¿Qué dices de esta frase de ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que. ¿Qué opinas de ese sino que? Pregunta. No sé. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes. Alguien que nos ayude. ¿Qué opinión o qué comentario de esas dos palabras? ¿Qué pide el Señor sino que? Que es específico. Que hay que cumplirlo. Es específico, que hay que cumplirlo. Como solo te pido. No es solo que pida. Como solo te pido eso. Ok, muy bien. No que sea poco, sino que justo es eso. Sí, o sea, como que no hay más en algún sentido, ¿sí? No se enrede con otras cosas. El centro sería, o el foco sería esto en particular. Vean que en cuanto al curso hay una palabra que aparece ahí que tiene pues toda conexión. ¿Cuál? Servir. Hablando el Señor a su pueblo de lo que Él espera en esencia, incluye esta palabra que dice servir o servicio, sirvas, y esta frase, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y lo primero que quiero resaltar del servicio es que el servicio está o ha estado en el corazón de Dios. El servicio fue algo que Dios consideró y contempló para nosotros, sus hijos. Y eso significa muchas cosas, pero como decíamos la clase pasada, por un lado, el hecho de que eligió utilizarnos o usarnos, eligió encomendarnos o encargarnos la tarea. Decíamos, Dios la podría hacer solo, seguramente, o podría usar ángeles, y de pronto pues las cosas saldrían a la perfección, pero le plació involucrarnos. Y en su corazón decidió desde antes que su iglesia, que su pueblo, que sus hijos le sirviéramos, le satisfaciéramos sus expectativas, que fuéramos parte de los que trabajamos para Él, pero también para que su obra en la tierra tuviera crecimiento, estuviera desarrollándose. Entonces el servicio está en el corazón de Dios, hace parte de su plan. Si hace parte de su plan para nosotros, si hace parte de sus expectativas para nosotros, pues es relevante para nosotros. Y es bueno estar acá, es bueno estar pensando en cómo crecer en la perspectiva y en los principios del servicio para que en últimas nuestra vida práctica se alinee a esa realidad. Muy bien, a ver, vamos con Miguel Fierro.
Léenos por favor y nos dices igualmente el primer mensaje que te llega. Efesios 4, 15 y 16. Sí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, un primer mensaje que te llegue a leerlo. Yo veo dos cosas importantes, pues que Cristo es nuestra cabeza, que somos miembros de un cuerpo, Sí, ok. y que cada miembro tiene una labor específica para cumplir su actividad y poder cumplir con la obra de Dios. Muy bien, excelente. ¿De qué está hablando acá? ¿La iglesia? De la iglesia, de la iglesia. Y me parece muy interesante lo que Miguel rescata o resalta de hay un cuerpo del que Cristo es la cabeza, pero dentro del cuerpo suceden cosas. Chicos, bienvenidos, ¿cómo les va? A ver, estamos planteando como un marco de una primera perspectiva del servicio, como ya clase introductoria. Lo primero que hablamos, me devuelvo un segundito, es basado en este versículo de Deuteronomio 10:12. Ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hablábamos de que es como el hecho de que dijera sino que hagas esto, significa que es como la esencia o el centro de lo que Dios espera de su pueblo. No le pide otras cosas, sino fundamentalmente esto: temerle, andar en sus caminos, amarle, servirle de todo corazón y de toda nuestra alma, guardar sus mandamientos y sus estatutos. Además dice que hay un resultado que viviría el pueblo si caminaba alineado con esta demanda del Señor para ellos. Entonces el Señor tiene algo con nosotros, y dentro de eso que tiene con nosotros o que espera de nosotros incluye el servirle de todo corazón y con toda nuestra alma. Rescatábamos este primer principio, que no es lo único que rescatar este pasaje. Es un pasaje pues, supremamente amplio, de una cantidad de cosas y demandas y principios y enseñanzas, pero en cuanto a este marco que estamos construyendo de la clase, destacamos esto: el servicio está en el corazón de Dios. El hecho de que sus hijos le sirvamos, hagamos parte y seamos parte de su obra, Él lo decidió y lo tiene en su corazón desde un inicio. Lo ponemos acá por ir construyendo esto, el servicio. El segundo que estábamos viendo es: sino que creciendo en la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Veíamos que está hablando de la iglesia, que habla de que la iglesia es un cuerpo y tiene una cabeza, y que dentro del cuerpo suceden cosas. ¿Qué cosas suceden según ese pasaje? Que habla sobre una verdad edificante. Dentro, transmitir una sí, verdad. dentro del cuerpo hay una verdad que edifica, hay edificación. ¿Qué será edificación, Santi? Construir. Como construir. ¿Y qué será construir dentro de la iglesia? Pues, sí, pues creo yo que se puede de varias maneras, o sea, se crece hacia varios caminos según lo que Se Dios crece en quiere. varias dimensiones, sí. Menciona un par. ¿Espiritual de quién? ¿De nosotros? Cada uno espiritualmente va creciendo, ¿ok? ¿Qué más? En amor. En amor, ¿ok? Entonces la iglesia cada vez vive más el amor que Dios da, que Dios tiene para que ella experimente. En congregación. ¿Cómo? Sí, entonces se crece también en que se añaden, o Dios añade más personas, ¿sí?
Me gusta esta palabra, concertado, también se crece como en estructura, ¿sí? El cuerpo tiene una estructura, la ubicación de cada órgano, tejido, célula y la función que desarrolla, pues es una estructura diseñada por Dios, que nos creó. De la misma manera, la iglesia tiene una estructura que Dios ha pensado, que Dios ha diseñado y se crece en eso. Se va estableciendo cada vez más el lugar, la posición, la función, el rol y la actividad de cada uno. ¿Ibas a decir? Sí, hablando de la coyuntura, ahí seguía lo que iba a decir, que también es una ayuda mutuamente entre los mismos miembros de la iglesia. Muy bien, entonces Para ir ayuda mutua que genera ese crecimiento también. Hay unidad, ¿no? Unido entre sí, hay una unidad dentro del cuerpo. Y yo destaco esto en este momento: actividad propia de cada miembro. Cada uno de los que somos parte, como que tenemos una actividad propia, como que se espera algo, así como el cuerpo, que es la analogía que está usando ahí el apóstol. El cuerpo es un solo cuerpo que tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función, y el ojo ve, el oído oye, etcétera, etcétera. Dentro de la iglesia la analogía aplica en muchos sentidos. Somos un solo cuerpo hecho de muchos miembros y cada uno de nosotros tiene una razón de ser, una razón de estar ahí, una actividad propia. ¿Será que es importante saber cuál es? Claro. ¿Por qué? Y si mismo vamos creciendo nosotros, o sea, para saber qué podemos aportar a la iglesia. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Por qué será importante saber? O sea, una buena pregunta para hacer: Señor, ¿tú qué me has puesto en esta iglesia? Confírmame, muéstrame, ¿cuál es la actividad propia mía? ¿Cuál es parte de la tarea o de la labor que yo debo hacer y desempeñar en tu cuerpo? Y de pronto pensándolo en la iglesia local, pero también en la iglesia universal. ¿Cuál es esa parte que me toca a mí? ¿Por qué creen? ¿Creen que vale la pena preguntar? Porque si es un don que nos da Dios, tenemos que utilizarlo para su obra. Okay. No podemos desperdiciar ese don que nos De da. acuerdo, sería un desperdicio. No saber, ignorar o no ocuparnos de eso podría ser un desperdicio. ¿Quiénes pierden? Pues nosotros todos. Pierde uno porque no está explotando lo que se espera, no está dando lo que debe dar, y perdemos todos los demás, ¿sí? Porque pues no estamos recibiendo o percibiendo esa bendición que viene de esa persona. Me acuerdo de una enseñanza que fue muy popular hace unos buenos años de un salmista mexicano que se llama Jorge Lozano. Él hablaba y preguntaba: ¿dónde están los mayores tesoros en el mundo? Y después de una reflexión él decía: ¿sabe dónde están? Están en el cementerio. La cantidad de gente que se murió sin dar lo que tenía que dar, la cantidad de libros que no se escribieron, la cantidad de canciones que no se cantaron, lo que se compusieron, la cantidad de abrazos que no se dieron, la cantidad de cosas que no se hicieron porque la gente no se cuestionó y no se preguntó: bueno, ¿yo para qué estoy acá? ¿Qué quiere el Señor conmigo? ¿Qué quiere el Señor hacer conmigo? Y pues es interesante entender que siendo parte de un cuerpo podemos vivir esa unidad, podemos vivir como esa sujeción y dependencia de la cabeza, y podemos vivir de la ayuda mutua. Ayuda mutua significa que me ayudan y yo ayudo. Puedo ser ayudado en los momentos de dificultad y puedo ayudar a otros también en momentos de dificultad, y en todo momento vivir esta realidad. ¿Cuál es el segundo punto que planteo partiendo de este versículo? El servicio hace parte de la vida de la iglesia, sí. ¿Qué posibilidad de que nosotros nos cambiemos ahorita de salón? ¿Nos sabemos ahorita de salón? Yo creo que no. Si acabamos antesitos. No es por lo que los chiquitos tienen acá clase y Sí. hay un montaje todo por hacer. Okay. Entonces, pero ya les digo entonces. Bueno, ya miramos, sí. El servicio hace parte de la vida de la iglesia. Digamos que cuando hablas de que cada uno pues tiene, digamos, como una función específica, el que no tiene, digamos, esa función específica lo hace, o sea, podríamos restringir que edifique a la iglesia si no es, digamos, el lugar que debería estar, digamos, pensando en que no hay quien más lo haga. Entonces podríamos decir, aunque no hay, como él no es el que debería hacer eso porque realmente no es su don, no digamos que su edificación sería menos que el que realmente tiene el don o la función específica. A ver, varias cosas dijiste ahí muy interesantes. La primera, el que no tenga una actividad
en la iglesia, dices tú, digamos, la iglesia la puedo ver como un edificio, si me parece, o si me lo permite, porque es más fácil dibujarlo que dibujar el cuerpo, pero aquí entendemos que cada uno de nosotros es una parte que tiene una función, o como piedra viva o como miembro del juego. Aclaro una cosa, tener una actividad propia no es tener un cargo identificado. Es que yo soy el que pasa la Santa Cena en las filas A3 a la B15. Seguramente podemos tener ese tipo de encargos dentro de la vida de iglesia, pero eso no necesariamente es esta actividad propia de la que habla Efesios. Una actividad propia es tener claro cuál es la bendición que viene a través de mi vida para la iglesia y la razón por la cual Dios me quiere ahí. Entiendo que haces una pregunta para la iglesia local, me corrige si estoy entendiendo mal. ¿Qué pasa si yo me meto aquí en esta iglesia local y no es en la iglesia en la que Dios quiere que esté? No, la hablaba más de funcionalidad, o sea, como... Ok, soy un ladrillo que sí debe estar en esta iglesia local. Esa pregunta está resuelta. Sí. Muy bien, que igual es una pregunta importante, ¿no? Señor, ¿dónde me quieres? ¿Dónde quieres que yo esté? Ok, soy un ladrillo que sí hace parte del lugar o de la iglesia en la que Dios quiere. ¿Qué más? Sí, lo que digo es, de pronto estaba interpretando más lo de actividad propia, pues estaba viendo como una actividad, no sé, digamos, como un encargo muy claro. Sí, entonces debo predicar y yo estoy hecho para predicar, pero posiblemente no hay quien predique. Entonces alguien está predicando, entonces está preguntando si la edificación de la iglesia era de pronto un poco menos que alguien que sí debía predicar. Excelente. Vean que el pasaje habla de dos cosas que se esperan pasen aquí. Una es crecimiento y otra es edificación. Si se espera que crezcamos es que aún somos ¿qué? Que estamos pequeños. Si se espera que se edifique es que aún somos ¿qué? Que estamos en obra. Estamos en obra. Estamos en construcción, entonces hay cosas que faltan. ¿Sí? Y esto puede ir creciendo y esto puede irse edificando de manera que pues cada uno desarrolle su función de manera plena y excelente. No pasa así siempre. Hay iglesias que comienzan con 3 personas y el que comienza hace todo y de pronto no es su don, su habilidad, pero pues ahí está metido. Como dicen algunos, hay veces que Dios usa llamados porque hay gente que está dispuesta, que Dios la quiere usar y que está conectada y dice, ok Señor, yo voy, pero hay veces que Dios usa piedras, ¿sí? Porque la piedra está dispuesta, el llamado está por allá embolatado, pero la piedra está dispuesta y está ahí, entonces aunque no tengo el don, de pronto no es el llamado particular en mi vida, pero pues soy el que puede hoy dirigir el culto. Y ahí estoy metido. Y claro, hace parte de un privilegio que puedo hacer, seguramente es bendición, porque en esa oportunidad pues es muy posible que el Señor quiera utilizarme. Pero pensando en el largo término de la vida de la iglesia, esperamos que vayamos creciendo, nos vayamos edificando y en algún momento esta persona diga, ok, dirigí por 10 años, no fue tan fácil para mí, de hecho no me sentí tan cómodo, creo que fue una responsabilidad que asumí, pero no creo que esté llamado para esto. Ya es momento de que esta persona que ha sido llamada, que el Señor ha confirmado y que ha madurado, haga, mira, te estoy hablando del caso de mi papá. Mi papá el día que dejó de dirigir los cultos en la iglesia, dijo, qué descanso, qué alivio. Porque yo sentía que no era lo mío, no sé, que no tenía las habilidades, como la vocación, y pues mientras sucede, seguramente el Señor se glorifica, pero qué excelente es cuando podemos madurar y crecer y cada uno de nosotros pues irnos ubicando y decir, ok, es la hora de hacer esto, es la hora de aportar. Entonces hay que verlo con esas dos perspectivas, como lo que se espera de la iglesia en el largo plazo y en el proceso, pero también lo que el Señor permite y ve en una oportunidad particular. Entonces, como decíamos la vez pasada, no tengo que super espiritualizar y decir, me pidieron que sirviera el agua, no, yo no sé si he sido llamado para servir el agua, si el Señor me ha confirmado, no me ha dicho, entonces de pronto no lo hago, no. Estamos en la dinámica de apoyarnos, ayudarnos mutuamente, de disfrutar de las relaciones y de la actividad que el Señor le ha dado a la congregación, pues yo puedo participar, y si lo hago con el corazón indicado, pues seguramente va a ser, no se va a perder esa obra. Sí, cuando el Señor dice, tengan cuidado ustedes mismos, miren por su trabajo para que reciban el galardón completo, tiene que ver un poco con eso, como no errar en tener el corazón inadecuado, como para que lo que yo haga
pues después se pierde, no llegue a ser lo que se espera que sea. Entonces, seguramente es mejor que predique la persona que tiene todas las condiciones, habilidad, don, talento, llamado, conexión, y que lo haga. Pero a veces la persona apenas está en proceso y de pronto debe predicar otro que no le toca, digamos, en cuanto al plan maestro de Dios, al final de cuentas, pero en ese momento circunstancial es el que Dios quiere usar y Dios se glorifica. ¿Más o menos? ¿Algún otro comentario de esto? Chévere recordar esto. Hay un punto en el que podemos decir que es después de crecer y edificarse. Yo creería que pues sí, lo que no sé si lo que no sé si en algún momento lleguemos a la tierra, ¿sí? Porque cuando se habla de esta expectativa, se dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento y como a la estatura de Jesús, hasta que todos lleguemos a ese punto de madurez. Nunca. Entonces, O sea, siempre va a haber la constante de Por eso, esta- siempre vamos a estar creciendo. yo creería que lo más probable es que siempre hay por crecer y siempre hay por edificar. Sí, obviamente, pues hoy seguramente estoy más grandecito y más completo que hace 5 años, ¿sí? Vamos para adelante. Me gusta ese principio de Pablo, de no he llegado, pero ahí voy, o sea, ¿sí? Voy en la dirección, sí, voy avanzando. Y es un privilegio, es un gusto, digamos, servir al Señor en cualquiera de los dos escenarios. Hay momentos en que toca con las uñas. Sí, y falta esto y pareciera que pues el que hace, no sé si sabían que el primer sonidista de la iglesia fue Juan Carlos Bernal, sí, y él porque sabía algo de sonido y esto, de cara audio, pues le metía la mano a esto y lo hacía genial, y todos nos poníamos felices por ir a comprar un micrófono azulito por allá en San Andresito, y era como todo el mundo ahí diciendo, hey, tenemos el primer micrófono, y pues era con las uñas en muchas cosas. Sí, hoy digamos que hay una claridad de que hay más madurez en eso, hay personas más calificadas que dicen, por ejemplo, Nico dice, yo sé que parte de las cosas para las que Dios me creó es para esto. Sí, yo estoy seguro que Juan Carlos Bernal no podía decir eso en su momento, pero era parte del lujo y del privilegio de servir al Señor. Y de no ponerse remilgado de súper espiritual diciendo, no, a mí el Señor me llamó a profetizar a las naciones, yo que voy a estar comprando micrófonos. ¿Sí? Pero se puede disfrutar en los momentos donde es con las uñas y se puede disfrutar cuando pues la cosa es de pronto un poco más completa y pues sentiría uno que hay más personas ubicándose en el lugar que les Como corresponde. viene a la cabeza la parábola del siervo fiel, Juan, que a uno le dio 10, al otro 5, al otro 1, Ajá. y cada uno hizo de acuerdo a lo que le habían dado. Sí, Menos sí. menos El que tuvo temor. Entonces, si tenemos poquito de dónde predicar, pero nos toca, pues hacemos ese poquito por lo menos, le damos la mano a Dios, no ni siquiera podemos decir eso. Ajá. Trabajamos con ese poquito que tenemos para cumplir. Para crecer, sí. Sí. Pero no debemos dejar de pensar y preguntarnos, Señor, ¿cuál es esa actividad? Sí, ¿qué tienes conmigo? Sí, de pronto en una carrera, para llegar a esto uno comienza probando cosas y hace una cosa, hace la otra, y algunas dicen, no, esto no es conmigo, otras dicen, uy, esto como que sí, y el Señor también va guiando, sí, hay que estar muy conectados con el Señor y estar abiertos a que Él vaya confirmando, te quiero en esto. Y de pronto también hay temporadas en las que Dios nos usa como guerreros o como... Lo hablaban por ejemplo en la vida de David. David sirvió al Señor en toda su vida, fue una persona digamos muy alineada con lo que Dios esperaba de él, pero tuvo diferentes fases en su vida. Le sirvió como guerrero, le sirvió como paje de armas o como guardaespaldas del rey, le sirvió como pastor o como tañedor, le sirvió como rey, ¿sí? Y en cada una de esas fases pues podemos honrar al Señor, podemos servirle, podemos agradarle y podemos con el corazón indicado pues hacer lo que el Señor espera que hagamos. Sin olvidar que hay un proceso, que aún estoy pequeño, aún estoy en obra y como iglesia de la misma forma, y esperamos que se vaya alineando cada vez más. Y el Señor ubique los ladrillos como Él los haya pensado ubicar. Creo que esto se apagó. Ya.
se apaga ese momento para irnos y dejar a esta gente hacer su montaje. Podríamos salir ya. Si hay otro lugar donde sentarnos y esto aprovechamos la interrupción tecnológica. El servicio que espera Dios es algo físico. ¿A qué voy? Hay mucha gente, como yo sé para dónde iba la pregunta de Samuel, era que hay mucha gente que venimos y estamos aquí, rico, ¿sí? Pero... Por ejemplo, ayer estaba haciendo algo en la casa y dije, voy a decirle que me ayude, y dije, no porque me demoro demasiado, entonces lo quiero hacer yo, pero vean que Dios es paciente, y cuando consideró en su corazón que fuéramos parte, le apostó a pesar de nosotros, y seguramente sigue siendo paciente, aunque quisiera que las cosas funcionaran de pronto más rápido. No sé si le pasa, a mí me ha pasado con los computadores, la tecnología. Yo nunca he podido tener un computador que me dé la talla en la velocidad que espero. Siempre hay un momento en el que... Siempre, y uno dice, ¿qué pasa con esto? Y imagínense la distancia que hay entre lo que yo espero y la capacidad de una máquina de estas, y lo que Dios puede ver, esperar y querer. Y pues nuestra lenta forma de asimilar, nos caemos una vez y otra vez en el mismo, y otra vez en el mismo hueco, y de pronto yo me comparo con Dios y digo, gracias Dios, porque yo que no soy tan paciente, igual con mi hija, con cosas muy sencillas, tú que pues eres santo, aún así eres paciente con nosotros, eres paciente conmigo, y consideraste involucrarnos, sabías el chicharrón, qué significaba. Si ustedes van a jugar fútbol y a veces están haciendo el combo y llega alguien que no sabe, yo puedo jugar, y usted dice, se me tiró el partido. ¿Sí? Sí, ahí sale o su carne o su espíritu, o su viejo hombre o su nuevo. El viejo hombre dice, no, suerte, ya estamos completos. Él no dice, bueno, hermano, ven, entra, sí, chévere, lo importante es el amor y que te sientan bien. Lo importante es que nos traiga el agua. Pero vea la distancia que hay entre Dios y nosotros. Y quiso y decidió hacernos parte de su equipo. Y eso habla de un compromiso de su corazón con nosotros mismos. ¿Sí? Porque no que la obra no es importante para él. Uno en esa decisión del partido uno puede decir, pues ya no me importa perder, porque me importó más que este hermano se sienta bien. Pero no que a Dios no le importe el partido, o que su obra no sea algo que también está en su corazón, sino que parte de su obra tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con que seamos parte y podamos crecer. Estábamos hablando de que el servicio es parte de la vida de la iglesia. Es el otro punto. Y ahí estábamos en la mitad de un comentario. La pregunta del servicio no es solamente la actividad de involucrarnos en recoger el dinero, de contar la ofrenda, de servir el café, en hacer el café, sino ahí dice en ayuda mutuamente. Sí. O sea, mi pregunta es, el simplemente hecho de yo orar por alguien, eso ya hace parte del servicio del Señor. Seguro. Entonces, yo creo que Samuel venía a la pregunta de que si uno necesitaba tener alguna actividad directa para servir al Señor. No, para servir al Señor hay muchas maneras de servir al Señor, y más en una iglesia. De acuerdo, hay que romper ese paradigma. El servir al Señor es tener un cargo en la iglesia. Correcto. Es difícil, porque es que entonces entre profesora, director, músico, predicador, ujier, no me encontré, me quedé sin cargo, no sirvo. ¿Sí? Entonces es importante entender que el servicio al Señor tiene que ver con hacer lo que Él espera que yo haga para Él y para los demás. ¿Sí? Y en una cantidad de momentos, cosas, incluso simplezas de la vida, yo puedo y debo servir al Señor. ¿Sí? Pero no deja de ser una carrera y una búsqueda en cuanto a, Señor, ¿dónde debo? ¿Qué debo? Y cómo debo estar haciendo. Recordemos aquí el dibujito del cuerpo. Y ahí que habíamos puesto, estoy seguro que debo estar acá, muy bien, sin olvidar que hay un cuerpo global, universal. Muy bien, a ver, Jairo, lees por favor y me dices qué mensaje te llega de ese versículo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ok, doy el contexto.
aquí Pablo le está hablando a Timoteo de que en una casa hay utensilios de diferentes usos. Una casa grande tiene muchos utensilios, ¿sí? Todos nosotros vivimos en alguna casa y hay cosas para todo. Pienso por ejemplo en la chupa esa del baño, eso es un utensilio, ¿sí? Pero unos utensilios son para uso común o ¿sí? Como el trapero, pero hay otros utensilios que son para uso honroso, ¿sí? Como pienso en un portarretratos, por ejemplo. Sí, hay algunos utensilios que tienen un poquito más de honor en eso que se hace dentro de la casa y otros que son como para... Y está hablando, dice, si alguno se limpia de estas cosas y hay un contexto completo que ustedes van a mirar en su tarea, pero bueno, ahora sí cuéntame qué mensaje te llega. Entendiendo el contexto, pues también está que un instrumento, pues nosotros somos el instrumento del Señor para esto. Muy bien. Y alguien muchas veces tiene que hacer el trabajo sucio también, ¿sí? Como el de la chupa. Entonces, si nos limpiamos, si estamos desinfectados para ser usados, digo yo, Sí. Lo dice el chef. yo creo que sí vamos a estar santificados por el Señor, para que, santificados y consagrados, obviamente, en esa alineación de nuestra comunión con el Señor, y seremos útiles. Obviamente pues ya no es para que nosotros nos brillemos, sino que para la obra que el Señor ha puesto, Sí. así sea sucia, ¿sí? Pero ¿cómo brilla uno por dentro y sonríe cuando siente que fue útil? Por la De gracia todas de formas, Dios. por la gracia de Dios uno dice, Señor, gracias, me permitiste estar ahí. Sí. Y me gusta esta frase, instrumento para honra. Instrumento para honra, o sea, como lo que tú decías, alguien a quien Dios puede usar para algo especial, ¿sí? Y eso fundamentalmente es un privilegio. El servicio es un privilegio del creyente. Es que, digamos que también siento que se dice como será instrumento para honra, siento que también está el caso de que puede serlo y no serlo. ¿Sí? Yo, digamos, no lo tomaba como lo tomaba Jairo, que era como si hay unos que están, pues que, o sea, yo pienso como, ¿quiere ser el que es la chupa o quiere ser el que es Marco? Sí, ¿Quiere seguir sí. siendo una persona que está destinada, no sé, para vivir su vida en pecado, seguir haciendo lo que hace comúnmente en su vida, o que realmente quiere ser un instrumento usado para Dios, para su honra? ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa con los instrumentos de honra? Nos da gusto usarlos. El instrumento en sí mismo es parte del gusto de usarlos. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Dios habla de Nabucodonosor como su siervo. Ahí está Nabucodonosor, mi siervo. ¿Por qué le dice mi siervo? No porque sea un siervo del Señor o en ese momento lo fuera, sino porque él era un instrumento para golpear a su pueblo, para afligir a su pueblo. Y por eso dice, este es útil para mí. Y hasta Satanás le es útil a Dios, y es cierto, yo debo tener la disponibilidad del Señor. Si voy a hacer la chupa, amén, pero también debo entender, la gracia no es tanto como ser útil, porque puedo ser útil estorbando a mi esposa y Dios formando el carácter de ella, porque yo soy una lacra de marido y de pronto le soy útil al plan de Dios para formar el corazón de mi esposa, sino el ser un instrumento de honra. El ser un instrumento que está agradando al Señor y a quien Dios le da gusto de usar en algún sentido, como que se complace en lo que está viendo, y el uso es un uso pues, de honra, de esa utilidad en la obra del Señor. La muestra de eso es que la gloria de Dios se muestra en la obra y en el instrumento, ¿sí? Sea el trabajo que haya que hacer. Eso es algo que a uno lo llena más. Muy bien, y veíamos hace 8 días, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí ponemos el otro punto, el otro marco, y el servicio, yo lo llamé así, el servicio es necesario. Es necesario. Yo lo planteo aquí como 4 puntos cardinales, hablando de este marco contextual respecto del servicio. El servicio está en el corazón de Dios. El servicio es un privilegio
Pablo dice, Dios me tomó por fiel, aunque yo no era como digno, Dios me dio el permiso o la licencia de ser parte. El servicio es una necesidad. Ojo, la necesidad no solo es para estas ovejas que no hemos alcanzado, también es para nosotros. El creyente tiene una necesidad de servir, y es una necesidad como en esas dos dimensiones al menos, y el servicio es parte de la iglesia, y si así es, pues nos toca meternos en el cuento. La discusión de la vez pasada y lo que estábamos reflexionando era respecto a lo que el Señor dice después. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Si paramos ahí, muchos pensaríamos, bueno, lo que sigue es ¿quién se anima? ¿Quién se apunta, señores? ¿Sí? Como hacen algunos reclutadores ministeriales. Vea la dificultad, vea el problema, vea, sí, hágale, métase, falta gente, métase. Jesús no dijo eso. Lo que siguió diciendo fue, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hay unos principios fundamentales en esta frase que tenemos que asimilar si queremos vivir una dimensión y una dinámica de servicio acertada en el reino. No de voluntarios, sino de ubicados. En últimas espero que seamos enviados. Hay tanto trabajo y tan pocos haciéndolo que la invitación no es métase. La invitación es, hay un Señor que es dueño, amo de la mies, que envía. Pidamos de que lo haga, pidamos de que envíe obreros. Y ahí se había planteado una pregunta para resolver entre semana, y era, ¿qué se requiere para cumplir esto? ¿Qué se requiere para acertar en esto que se está planteando? No sé si alguien o alguienes pueden compartirnos lo que revisaron, pensaron o escribieron. Samuel. Digamos que pues estuve como viendo el contexto del versículo, y pues algo que me pareció importante de ese capítulo es que los 72 no eran los mejores, digamos, en capacidad y habilidad, ¿sí? Habla que simplemente, o sea, lo que yo entendí fue que el Señor respaldó a ellos, Él los escogió, y creo que los escogió porque estaban comandadores ubicados en su fe en Él. ¿Sí? Les dijo, tú vas a sanar enfermos, tú vas a llegar a esta casa y vas a decirles paz, y ellos te van a dejar entrar y quédate en esa casa, y si no te atendieron bien ese fuera, entonces sacúdete los pies del polvo. Entonces creo que algo importante de ese versículo y que se necesitaba, pues primero obviamente que Dios nos elija, pero algo más importante es como creerle a Él y creer en su respaldo. Sí. De acuerdo, muy de acuerdo. ¿Qué más? Tú me dices que tenías algo. Yo había escrito aquí que para que la obra sea completada debemos, la parte final, porque al principio es directo que tenemos que orar, sí, para que Dios traiga más obreros. Sí, eso es claro. De acuerdo, muy bien, muy buen comentario. Ya hay una instrucción práctica en sí. Sí. Si nos afecta, si somos conscientes de que hay harta trabajo y que hay pocos obreros, pues la instrucción directa es algo que debemos acatar. Listo, oremos para que el Señor envíe. No es algo por lo que de pronto vemos mucho. Señor envía, Señor levanta, Señor envía, que venga de ti, que sea la persona que tú pensaste, que sea en el orden indicado. Sí. Es que dice, para que los obreros sean, para que la obra sea completada debemos sujetarnos a Dios, para que la obra sea como Él quiera que sea. Él nos dice cómo hacer la obra, nosotros debemos sacrificar nuestra voluntad, nuestros deseos, para así poder hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Dios nos dio una orden directa. Nosotros podemos salir a llevar su evangelio y que la gente conozca de Dios, pero Dios sabe quiénes van a ser los escogidos, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir su orden directa, ¿no? Hablábamos la vez pasada de casos como Gedeón o como Josué, las monedas de Jericó. Las instrucciones de Dios a veces son ilógicas para el ser humano, son estratégicamente extrañas para nosotros. Y eso es una muy buena imagen de cómo debiera ser. Tú lo escribiste ahí, tengo que estar sujeto y que Él manda, Él es el que sabe. Yo haría esto,
yo pondría los flecheros, las espadas, yo haría esto. No, es dando vueltas a la ciudad. Yo haría esto, no, convocaría a todos. No, son menos. Y son menos. Y yo haría esto, no, trompeta y háganle. Porque la guerra, la victoria, el crecimiento, el éxito viene del Señor. Entonces es como una escuela de seguir aprendiendo y creciendo en esa correcta idea de cómo funciona el servicio al Señor. Yo planteo 3. Lo primero es perspectiva. ¿Qué se requiere para vivir en esa sintonía? Yo creo que perspectiva, tener claro esto que estamos hablando. La obra no es nuestra, no es por nuestra iniciativa, no son nuestras ideas, no son nuestras estrategias, no son nuestras capacidades. Si estos hombres sanaron gente, fue porque Jesús había pronunciado las palabras. Él, el autor de todas las cosas, dijo, vayan y sanen. Si Él no hubiera dicho eso, nada habría pasado. La perspectiva tiene que ver con entender la capacidad de Dios y cómo Él nos quiere siendo parte, pero bajo su dirección. La perspectiva tiene que ver con entender que no es un cuento de ser voluntario, sino de ser enviado. De que lo que hace falta es más enviados, no más voluntarios. Y entonces debo ser muy consciente de que el Señor es el dueño de la obra. Que los tiempos son de Él, que la estrategia es de Él, que la guerra es de Él. Tenemos el privilegio de ser parte, pero parte bajo la sujeción, bajo la sumisión indicada al Señor de la obra. Se requiere perspectiva. Y es importante que alineemos nuestra perspectiva ya que estamos comenzando el curso. Y ¿por qué me metí al curso? Etcétera, etcétera. ¿Cómo debo ver las cosas, Señor? ¿Cómo quieres que las vea? Porque las veo de formas muy mías, pero tu palabra me ayuda a entender que me hace falta seguir transformando mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Oremos que el Señor nos dé una perspectiva indicada de su obra, de la necesidad de la cosecha, de los obreros, del que Él envíe, de cómo funciona eso. Fe. Se requiere una fe que me lleve a confiar en que Él sabe, en que Él realmente es el que lo hace, que me lleve a confiar en que Él no se le escapa nada, de que Él es bueno. No sé si a algunos les ha pasado, pero a mí me ha pasado, y es un ejemplo que uso con alguna regularidad. A veces he pensado, Señor, si yo me ganara el baloto, por ejemplo, le daría plata a los pobres. Y a veces he sentido que es como decirle, como tú no les das, ¿sí? Como tú que ya te lo ganaste o que tienes mucho más, y no, pues yo les voy a dar. Como que confío en la obra del Señor, confío que Él tiene cuidado de las aves, de los animales, de los niños, de todos los habitantes de la tierra. Confío que Él es bueno y Él es fiel. No que yo no pueda ser un instrumento y que no tenga que tener un corazón generoso de dar a otros. Pero Él es el Señor de la obra. ¿Me voy a poner de voluntario a hacer lo que creo que toca hacer? ¿O me voy a poner a confiar que Él es el que manda y lo que Él diga es lo que se debe hacer? La Biblia enseña que la fe viene por el oír. Significa que tengo que escucharle. Tengo que prestar atención a lo que Él dice. Cuando Él me dice algo, creerlo. Creerlo y estar seguro que lo que Él me dice tiene más sentido que lo que yo veo, que lo que Él me dice tiene más sentido que lo que yo quiero, que lo que Él me dice tiene más sentido que lo que yo haría. Y es una dinámica diferente, es un servicio diferente. No es tratar de aportar y hacer cosas para el Señor, sino es tratar de alinearnos y ser instrumentos de honra. Decir, Señor, veo las cosas un poco más claras, necesito confiar en ti. Que el día de mañana voy a estar ahí sintiendo que tengo que hacer esto, pero tú diciéndome, quieto, callado. Y yo, Señor, pero tendríamos que hacer. Yo soy el Señor. ¿Crees que soy bueno? ¿Crees que soy fiel? ¿Crees que soy el mejor? ¿Crees que te estoy hablando? Ok. Actúa de conformidad. Y lo otro que pongo es disposición, porque en esa oración del Señor envía, creo que es importantísimo firmar nuestra disponibilidad ahí. El Señor envía a otro, que yo aquí estoy cómodo, aunque tengo que tener disposición para que Dios envíe a otros, ¿sí? Pero también tener disposición para que Dios me envíe a mí. Vea, lo que más nos va a pasar a nosotros es, hay cosas a las que no queremos ir y oraremos, Señor, envía obreros, diciendo, oye, envía a este, que son como valientes para esas cosas.
Y hay otras en las que queremos ser usados. Señor, envía obreros, sino como que, Señor, mírame a mí, que aquí soy el que quiere hacerlo. Hay que tener esa disposición en ambos sentidos. Ir aún a donde no quisiera. Y también dejar que Dios use a otros donde yo quisiera ser el que le use. Estar dispuestos a que Él sea el que lleve el crédito, el que se glorifique. Y en esa disposición poder honrarle y poder disfrutar y poder entender que aquello que el Señor pensó para el servicio en nuestra vida puede ser parte de ella misma. Puede ser algo que yo me deleite, en lo que yo crezca, en lo que yo sirva de la manera indicada. Muy bien, ¿algún comentario de esta diapositiva? Disposición es diferente a disponibilidad, ¿cierto? Yo creo que es diferente, sí. La disposición es muy de actitud. Sí. Y el otro es disponible, es que me dicen, oiga, hágalo, pero ay, es que no tengo tiempo, no estoy disponible. Entonces, a veces confundimos las dos palabras. Es cierto, Yo tenía otras cosas, Juan. A mí me parece que sí, además de tener la perspectiva, pero sí hay que tomar una decisión. Así como yo le digo a los discípulos, ven, sígueme, hay que tomar una decisión de seguirle. No es que me fui porque él me dijo, no. Sí. Me imagino que pensaron que sí, le voy a dar mi trabajo, a mi casa, a mi padre, a todo el mundo, pero tomaron una decisión. O sea, yo creo que también es importante decisión, tomar la decisión de servirle al Señor. ¿Sí? ¿Qué más tenía yo por acá? Hay que darle la importancia a la comisión. ¿Sí? A veces parece que decir voy a evangelizar es ir a dar una palabra, ¿sí? Pero a veces no le damos la importancia que en realidad es salvar una vida. Entonces es importantísimo darle la importancia que se merece la obra. Amén. Lo veo muy lo que debe suceder después del id, ¿no? En este pasaje que veíamos, que él decía: así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíen más obreros a sus campos, ¿sí? Ahí apliquemos esta fe, esa perspectiva, esto, pero el versículo que sigue dice: id. Y ahí hay que dar importancia a la encomendación y decidir. Ir, ok, voy. Y darle paso, seguro que sí. ¿Algo más? Muy bien, vamos a memorizarnos Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Bueno, tenemos la tarea de memorizar. No, aquí puse la cita que no era, ya me corrijo. Tenemos esta tarea, memorizar Deuteronomio 10, 12 al 13, charlar el tema del acceso a la plataforma. Ya, si quieres la hablo de una vez. Sí, ok. Están incluidos en el grupo de Facebook, sino WhatsApp. ¿Se entiendan? Y vamos a hacer, como nos vemos, nos demoramos en vernos, porque del 8 no nos vamos a ver, del 15 tampoco, del 20 tampoco, vamos a tener 3 semanas sin vernos. De hoy en 8 porque es festivo y alguien lo pidió, los otros 2 porque no estoy. Ok, ya. ¿Sí? Entonces, con esta introducción y este concepto de perspectiva, de fe, de disposición, vamos a hacer un estudio de las cartas de Timoteo, las 2 cartas a Timoteo. Okay, entre hoy y mañana les llegará el programa. La idea es que cada uno de los días que tenemos de lunes a viernes de aquí hasta la nueva clase estemos todos repasando una porción práctica del libro de la carta de Pablo a Timoteo y pensando en esto que hablamos hoy. Cada uno de los 8 días extraigamos de estas cartas la verdad, la riqueza, la palabra de Dios pertinente para nuestro proceso de curso. Entonces, cuando nos veamos en 3 semanas ya comenzamos con la lección número 1. Amén. ¿Está claro?